Ya lo sé, comienza. Buenas tardes, compañeros y docente. En esta oportunidad nosotros ah, nos ha tocado exponer sobre el tema fuentes del derecho, designado por nuestro docente Freddy Nelio Cruz. Pues nuestros integrantes es Ever Rodrigo Quispe Céspedes, Mari Carmen Taí Salazar Maldonado, Raúl Antonio Vargas Donaire y el quien les habla, Lucero Rubí Mariana Sucuitana Hanam. Pues en en esta oportunidad voy a hablarles un poco más sobre la introducción de fuentes del derecho. ¿Quiénes son los encargados de producir las normas jurídicas y cómo lo hacen? Es crucial responder a estas inquietudes para comprender el paradigma jurídico que irradia a las conductas humanas y explorar cualquier campo del derecho contemporáneo. La respuesta a esas interrogantes las hallamos en el concepto fuentes del derecho, una figura de amplio desarrollo académico que constituye la columna vertebral del derecho. En sí, fuentes del derecho es el origen, como decir, el manantial de agua que brotan de la tierra. Proviene de las voces latinas fons, fontis. Y en derecho, la palabra fuente es empleada de forma metafórica para indicar el principio, fundamento u origen de las normas que integran el ordenamiento jurídico y vigente en determinada sociedad y época. El jurista Marcial Rubio Correa define las fuentes del derecho como el procedimiento a través del cual, válidamente, normas jurídicas que adquieren el rasgo de obligatoriedad propio del derecho y, por lo tanto, la característica de ser impuesta legítimamente a las personas mediante los instrumentos de coacción del Estado. En sí, el tema fuentes del derecho, en mi opinión, diría que es como el origen de la ciencia del derecho, que son como fuentes en las que contribuyen a la sociedad, en este caso contribuyen a la ciencia del derecho para generar algún tipo de desarrollo hacia la sociedad. Entonces, como división de las fuentes del derecho, tenemos la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y declaración de voluntad. En este caso, la legislación es un conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado mediante la Constitución, leyes, decretos y resoluciones no judiciales. En nuestra legislación tenemos la Constitución, establece la forma como se organiza el Estado, cuáles son sus órganos principales, cómo están conformados y cuáles son sus funciones. Muy bien. En esta oportunidad vamos a darle paso a mi compañero Elber, quien nos va a hablar más sobre algunos puntos del tema de fuentes de derecho. Muchas gracias, compañera, por cederme la palabra. A continuación, las normas como rango de ley. Son el segundo rango dentro de la legislación nacional correspondiente al gobierno central, inmediatamente debajo de la Constitución. La ley, desde el punto de vista jurídico, es una norma jurídica en que el Estado se dirige a sus súbditos para fijar entre ellos y el mismo los límites de lo permitido. La Constitución ha mantenido el principio tradicional en el Perú de que la producción de normas con rango de ley corresponde al Congreso. Clasificación de ley. Las leyes orgánicas. Decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto de ley y decreto supremo. Asimismo, dentro de la ley se encuentran los tratados, que son acuerdos escritos entre un Estado, por ejemplo el Perú, y otros Estados. Organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional, rangos de tratado, tenemos tres tipos, los cuales son rango constitucional, rango de ley, lo que apruebe el presidente, lo tendrán de decretos supremos, reglamento, decretos y resoluciones. Resolución suprema. Es una norma dada por uno o más ministros de estados
con la visión aprobatoria del presidente de la República. Resolución ministerial. Es una norma aprobada por uno y eventualmente más de uno de los ministros de Estado. Otras resoluciones son aquellas que son emitidas por el Banco de Reserva Nacional del Perú, Oficina Nacional y procesos electorales. Bueno, en esta oportunidad le doy paso a mi compañera Mari Carmen para que siga exponiendo sobre el tema. Gracias, compañero. Bueno, profesor docente, en esta oportunidad voy a comentarles sobre la jurisprudencia. Quiere decir que son normas jurídicas obligatorias para las partes sometidas a la jurisdicción del Poder Judicial o a la atribución resolutiva de la administración pública, según sea su caso. La jurisprudencia es siempre fuente del derecho para las partes y que lo resuelto es de cumplimiento obligado para ellas. La jurisprudencia puede tener un rol normativo adicional en el derecho, que es el procedente con carácter vinculante para casos futuros en el sentido posterior, no, en el sentido de que cuando estemos en circunstancias similares a las anteriores, ya resueltas, la resolución posterior debe ajustarse a los términos de lo resuelto anteriormente dicho. Los fundamentos de la jurisprudencia como fuente son dos. Contribuye a la equidad. Dos, en los países jurídicamente fundados bajo el sistema romano germánico, la tarea del juez contribuye decisivamente a través de su función creadora a aterrizar la norma abstracta en los casos concretos, desarrollando nuevas soluciones. Bueno, por lo tanto, la palabra jurisprudencia encierra tres sentidos principales. Ciencia del derecho, que significa todo el conjunto de las sentencias o fallos dictados por los tribunales. ¿Ya? Y finalmente, estas sentencias sobre cierta materia, pero son orientadas en sentido uniforme. Esto es como criterio resultante de una serie de fallos concordantes para resolver determinadas cuestiones jurídicas. También voy a comentarles sobre la costumbre. La costumbre es el modo de conducta observado reiteradamente en una comunidad que, de acuerdo con el ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirlas. Tipos de costumbres. En virtud de su funcionalidad, pueden ser costumbres jurídicas comunes y especiales. Costumbres jurídicas comunes es aplicable para todos sin tener un requisito especial. Las costumbres jurídicas especiales es aplicable para algunos casos o supuestos basados en características específicas. Las características de las costumbres son espontaneidad, formación lenta o de un autor no conocido. Quiere decir, la doctrina es considerada también como fuente formal del derecho y puede ser definida como el conjunto de opiniones de los jurisconsultos emitidos con finalidad de teoría o con el objeto de facilitar la aplicación del derecho. También las obras de los jurisconsultos persiguen un triple propósito: el científico, práctico y crítico. Bueno, docente, eso es todo lo que voy a exponer. Le doy pase a mi compañero Raúl para que siga con la exposición. Magíster y compañeros, tengan muy buenas tardes. Gracias, compañera Mari Carmen, por darme el pase. En esta oportunidad, como cuarto alumno y en la etapa final de esta exposición, me toca exponer la doctrina. ¿Qué podemos decir de la doctrina? En este caso, es la fuente formal del derecho que está constituida por las opiniones escritas de los estudios del derecho al reflexionar sobre la validez formal, real o intrínseca de las normas jurídicas. A su vez, las funciones de la doctrina.
En aquel punto vamos a hablar de lo que nos habla la doctrina, ¿no? Sobre describir, ¿no? Ya, en ese orden de palabras, dar a conocer ordenadamente lo que en la legislación puede estar diseminado en las leyes distintas y otras disposiciones de diversas épocas. En explicar dos puntos es hacer comprensible lo que del texto legislativo parece. Es principio inentendible. Sistematizar. Consiste en organizar según sus peculiaridades y características el orden jurídico de tal forma de cada norma tenga su lugar, su contexto y su interconexión con otros. También vamos a hablar de la declaración de voluntad. Podemos decir que es un acto jurídico a través del cual un sujeto de forma interna, libre, racional y consciente toma una decisión que es exteriorizada. Es decir, la expresa intersubjetivamente. Esta declaración de voluntad es fuente del derecho cuando lo expresado intersubjetivamente constituye una norma jurídica obligatoria y no una simple declaración u opinión. A su vez también vamos a hablar de las conclusiones. Las fuentes del derecho son las productoras de normas jurídicas que se organizan de manera sistematizada para nutrir a todas las especialidades del derecho. Nos indica también que no existe una teoría general de las fuentes del derecho, tampoco una doctrina uniforme en cuanto a sus clasificaciones. Por ello decimos que nuestra Constitución política reconoce a las costumbres como una fuente del derecho de aplicación subsidiaria en caso de vacío o deficiencia de ley. Es así, magíster y compañeros, que al haber terminado de exponer, quiero dar por finalizada la exposición y a su vez agradecer a todos por haber cumplido con la tarea y por la atención. Sea muy pertinente finalizar la semana número 8 con muy buenas notas y espero que haya sido de su más agradable esta exposición. Gracias.